Buena gente, continuamos los audios de estudios lingüísticos, ahora con el tema 3, el generativismo, el segundo de los paradigmas lingüísticos que surgen en el siglo XX. Veamos, generativismo. Surge a mediados del siglo XX, a mano de Noam Chomsky, tiene una serie de elementos, nada muy extraño o nada raro. El generativismo surge, como digo, en la segunda mitad del siglo XX, con el concepto de gramática generativa, generative grammar, y su figura principal es Noam Chomsky, que, pues, si no me equivoco, está vivo. Mientras que el estructuralismo, claro, ¿por qué surge el generativismo? Porque el estructuralismo nos está dando información sobre los componentes del lenguaje, pero el generativismo dice, joder, aquí quedan preguntas por responder, ¿cuáles son los procesos mentales que sigue el hablante a la hora de producir el lenguaje? Entonces, esas son las preguntas que va a intentar responder el generativismo. Cambia el enfoque hacia un enfoque mentalista, el mentalism, buscando estudiar más que la lengua en sí, los procesos mentales que tienen lugar cuando producimos el lenguaje. O sea que el estructuralismo se fija en la lengua como una estructura, pero el generativismo se fija en la lengua como algo que se genera mediante una serie de procesos mentales, y esos son esos procesos mentales los que nos interesan, ¿no? Además, Chomsky plantea que la mejor forma de estudiar el pensamiento humano es a través del lenguaje, así que pues le damos más importancia. Muchos de los conceptos que va a presentar el generativismo son muy abstractos. Son conceptos abstractos mentales que plantean ellos. El primero de los conceptos, o el primero de los pilares del generativismo es que el lenguaje es innato del ser humano. Y aquí dice, estamos programados para usar lenguaje. Estamos biológicamente diseñados para ello. Eso es cierto porque tenemos órganos que nos permiten la producción del lenguaje y que muchos pues como que solo están ahí para realizar esa función. Y entonces el lenguaje es innato, estamos programados para usar el lenguaje, y él dice, igual que los pájaros están programados para volar, ¿no? Tienen los órganos y en algún momento el cerebro les hace clic y saben cómo volar, ¿no? Saben saltar y volar. O las arañas saben hacer sus telas, sus redes, de manera instintiva, ¿no? Pues eso es lo que plantea el generativismo, que el lenguaje es innato, que tú naces, y ahora veremos con qué naces. Cuando nacemos no sabemos hablar, pero estamos prediseñados para hacerlo con poco esfuerzo, ¿no? Según el generativismo, las habilidades necesarias, igual que las arañas las tienen en su mente y se les activa, las habilidades, the skills that are required to learn a language are already in our brain. Las skills que necesitamos, las capacidades que necesitamos para aprender una lengua están en nuestro cerebro cuando nacemos y se han transmitido biológicamente. Esto es de lo que luego dudaremos en el cognitivismo. Importante, esta capacidad innata se concibe como un módulo separado de la mente que es único del ser humano. Contra esto se va a enfrentar el generativismo, con esto de que sea un módulo separado. Y aquí, según el generativismo, biológicamente tú has heredado un how to, un cómo hablar, un hablar para dummies. Una template, a blank template of language. Esta abstract mental faculty of language, la capacidad abstracta y mental para el lenguaje con la que se supone que nacemos, según los gramáticos generativos, se llama universal grammar, gramática universal. La gramática universal es un concepto infinitamente abstracto y general, es una tabla general, un template, un cuadro general, un molde, ¿no? Que contiene como todas las reglas básicas de gramática que se pueden aplicar a cualquier lengua, y luego tú cuando te expones a una lengua,
tienes esa guía, entonces tú te pones una lengua y es como si esa plastilina tomase una forma concreta, se solidificase y tú hablases esa lengua o esas lenguas a las que te has expuesto. Es una perspectiva top-down, o sea, desde la estructura abstracta, como la sintaxis de la oración, tú tienes la plastilina en tu mente, que ahí puede ser cualquier lengua, ¿no? En potencia es cualquier lengua. Luego te va llegando información, te vas exponiendo a la lengua, a una lengua o a varias lenguas, y esa plastilina se va moldeando, se va volviendo en acto una lengua, ¿no? Se va solidificando y ahí tú tienes tu lengua. Y vas de arriba, desde lo más abstracto, es decir, desde la estructura del lenguaje abstracto y las reglas abstractas que lo rigen, que según el generativismo están en tu mente, en un módulo ahí separado, ahí heredada de tus antecesores. Que, claro, es que la teoría está para que le metan una hostia. Por lo abstracta y lo poco basada en hechos, ¿no? Ese es el top-down approach. Vas de Universal Grammar a Specific Language, vas de la gramática universal a al lenguaje específico, a una lengua específica mediante pues, la exposición al lenguaje. Pero claro, Chomsky dice, vamos a ver, tú cuando naces y te hablan mal y poco. Entonces, ¿cómo es posible que tú con tan poquita exposición al lenguaje y de tan poca calidad aprendas? No te rayes, porque eso es que tienes otro mecanismo mental innato que está por ahí en tu mente, en un módulo separado, separate module, language separate module. Claro, Universal Grammar, la gramática universal, es un módulo separado. Y luego veremos esta. Ahora lo veremos. El conjunto de mecanismos mentales innatos, o el mecanismo mental innato, que nos ayuda a crear conocimiento lingüístico de una cantidad pequeñita de experiencias y de exposición al lenguaje. Chomsky more specifically states that we're born with a set of innate mental mechanisms that help us create all our linguistic knowledge from a small quantity of experience or exposure to language. Es decir, esto se llama Language Acquisition Divide, el LAD. Entonces, Chomsky dice, tú no naces con el cerebro vacío, que es la teoría de la tabula rasa, blank slate. Tú no naces con el cerebro vacío y luego se te va llenando. No. Tú estás preprogramado para el lenguaje y con una cosa que se llama Universal Grammar. Tú tienes ahí un... Tabula rasa es una cosa que está vacío. Tú tienes Universal Grammar, a lo mejor lo he usado antes por confusión. Tú tienes un molde, eso es un molde. Esta plastilina, ¿no? Que pues, para explicarlo en el examen es una facultad mental abstracta, abstract mental faculty. Tú tienes esta facultad mental abstracta que se puede moldear, tienes esta estructura, este conocimiento abstracto, innatividad para el lenguaje, que es la Universal Grammar. Y tienes el Language Acquisition Device, que te ayuda a filtrar la información que te llega para moldear esta Universal Grammar y adquirir conocimiento lingüístico. Luego hay un folio de definiciones, creo, que he puesto. Entonces, el Universal Grammar te da el molde que luego se va a transformar en el lenguaje. Y el Language Acquisition Device te ayuda a filtrar, a reconocer sonidos, reconocer patrones, estructuras, sintaxis y distinguir sonidos y cuál es el lenguaje estructurado. Es como si, de alguna manera es como si le diese las instrucciones al que está moldeando esta plastilina o esta facultad mental abstracta. Abstract Mental Faculty, eso va a ser súper propio del generativismo porque son muy abstractos, ¿no? Entonces queda clara esta idea, ¿no? Que tú tienes Universal Grammar, tú naces con Universal Grammar y tu Language Acquisition Device te ayuda, son todas facultades mentales abstractas, que te ayuda a reconocer los sonidos en un orden, con una estructura, con una sintaxis, como si fuese tu profesor, ¿no?
y le ayuda a construir conocimiento lingüístico a partir de una cantidad reducida de experiencias y de una calidad baja del lenguaje que recibes. Esto nos lleva al siguiente punto. Grammatical competence y linguistic creativity. Los gramáticos generativos no están interesados en la estructura del lenguaje per se como el estructuralismo, sino en el conocimiento lingüístico del hablante, las estructuras y reglas que hay en su mente a la hora de crear lenguaje. La gramática generativa está interesada en cómo se genera el lenguaje, cómo se genera la gramática. O sea que lo generativo, la gramática generativa se centra en formalizar y explicar todas estas reglas y pasos que sigue un ser humano para generar lenguaje. Y les interesa mucho describir estas reglas. La intuición que tiene un hablante de una lengua sobre si una frase está bien o mal se conoce como grammatical competence. Tu competencia gramatical viene de haber definido tu gramática universal, ¿no? Tú tenías esa plastilina, se ha solidificado en una lengua o en las lenguas a las que estuvieses expuesto y ahora has desarrollado grammatical competence, ¿no? Tienes competencia, capacidad para tener intuición y conocimiento en una lengua. Entonces, la competencia gramatical, grammatical competence, es la intuición que tienes sobre la intuición y el conocimiento que tienes para diferenciar o reconocer la corrección gramatical de una oración. Para ver estas reglas, ¿no? Para encontrar corrección gramatical, tú tomas una frase, ¿no? La mujer abrió la puerta. The woman opened the door. Y vas subiendo, haciendo análisis sintáctico, descubriendo cuál es la estructura abstracta, cuáles son las reglas gramaticales abstractas que se han seguido para crear esta oración. Pues esas reglas son las que tú tienes en tu grammatical competence, que las puedes tener también por intuición. También se puede hacer un diagrama de árbol. Como digo, estas reglas están relacionadas con la gramática universal. A la estructura subyacente, a la estructura que hay detrás de la frase, ¿no? Tú tienes una frase, la mujer abrió la puerta. Pero claro, esa es una estructura transitiva con un sujeto, un verbo, un objeto. O sea, le haces sintaxis a esa frase, ¿no? Entonces tú puedes tener el concepto oración transitiva y luego hay infinitas oraciones transitivas, ¿no? Ese es el punto al que vamos con la creatividad lingüística. Tú, gracias a la gramática universal y a exponerte mucho al lenguaje y tener tu Language Acquisition Device activo, has interiorizado una serie de reglas para el lenguaje, es decir, has adquirido una competencia, un nivel de competencia. Eso significa que conoces o tienes por intuición las reglas abstractas del lenguaje, lo que se llama deep structures, las estructuras profundas, las deep structures. Estas deep structures son lo que hay detrás, como el concepto de oración transitiva, que es una oración, pues yo abro la puerta, yo la abro, ¿no? Yo abro la puerta, yo como la comida. Estas son, el concepto de oración transitiva es la deep structure, sustantivo más verbo más objeto. Luego tenemos la surface structure, que es la frase en sí, tu oración. Me gustan las palomas, esa oración. Como comida, yo como comida. Esa oración, ese ejemplo, es una estructura superficial, es una surface structure. Pero claro, para llegar de la estructura profunda a la que está en la superficie, ¿no? Para pasar de las reglas gramaticales al ejemplo concreto,
nos hace falta algo más. Tú tienes tu competencia, que viene de tu Universal Grammar. Tú tienes tu conocimiento o intuición sobre lo que está bien dicho, de grammatical correctness, en una lengua. Tienes las estructuras abstractas. Pero luego te falta algo más para llegar a los ejemplos concretos, el lenguaje que se habla. Real language, real examples. La estructura, the soft structure represents the language we produce when applying the more abstract rules. Es decir, la estructura superficial, soft structure, viene cuando tú aplicas esas reglas para crear algo concreto. Pero hay un paso que es la creatividad lingüística, linguistic creativity, que es la capacidad de generar oraciones, producir oraciones y entender oraciones que son nuevas y originales. Linguistic creativity is the capacity, the faculty, the ability to produce and understand new original sentences. Es decir, tú no solo tienes lo que te llega, no solo puedes decir las frases que ya has escuchado, sino que puedes inventarte nuevas, utilizando estas estructuras, ¿no? La creatividad lingüística es cómo jugamos con las estructuras profundas, cómo jugamos con las reglas. While Universal Grammar provides the template or rules for generating language, it is our linguistic creativity that allows us to use and comprehend entirely new sentences that adhere to these rules. Tú tienes los acordes de música y tú luego juegas con ellos y haces música. Conoces las reglas abstractas, tienes creatividad lingüística y entonces puedes producir ejemplos, ¿no? Soft structure. Tienes los colores, tienes ideas, pintas cuadros. Claro, la creatividad muchas veces se consigue combinando distintas reglas gramaticales y esta capacidad de creación se llama recursividad. La capacidad de combinar la creatividad lingüística con las distintas reglas gramaticales una y otra vez para generar infinitas oraciones diferentes. Recursivity. How we are able the ability to combine linguistic creativity with the different grammatical rules of our language again and again to generate an endless number of sentences. Y así es como se genera el lenguaje, ¿no? Esta es generative grammar, porque, claro, establece las reglas de cómo se genera el lenguaje, una cantidad infinita, ¿no? Esto es un gato blanco, esto es un gato blanco y grande, y así infinitamente añadiendo elementos a estos conceptos, ¿no? Es así como se juega, es así como el generativismo explica que se genera el lenguaje. Es una suma. Deep Structure, muy relacionado con Competence y Universal Grammar, se suma a la Linguistic Creativity, tu capacidad de aplicar las reglas para generar oraciones nuevas, originales y también comprenderlas. Y esa suma de Deep Structure relacionada con Competence y Universal Grammar más la Linguistic Creativity es igual a infinitas posibilidades de Soft Structure relacionado con lo que vamos a ver ahora del concepto de performance, que es el speech. Es lo mismo que parole en el estructuralismo, cómo tú usas el lenguaje, tu ejemplo concreto, cómo tú lo usas concretamente. Y esa suma, ese proceso de sumar reglas gramaticales, deep structures, más la creatividad lingüística, linguistic creativity, y dar lugar a oraciones concretas, particulares, ejemplos, esa suma es la recursividad. Usar estructuras que ya existen de manera creativa para generar nuevas oraciones. Eso es la recursividad. Es el mismo nombre que recibe si uno hace un soneto. Si yo ahora hago un soneto hablando de una cosa, de un tema original o con cierta originalidad, eso es
recursivo. Eso es la recursividad. Y con esto nos vamos a cómo habla el generativismo del concepto de Lange y Parol. Esto del sistema de reglas y luego cómo hablamos realmente. O sea, el speech, ¿no? Respecto a los conceptos de Lange y Parol, Lange es el sistema lingüístico, el conjunto de reglas que definen el lenguaje, mientras que Parol se refiere al hecho específico de cuando producimos el sonido espontáneamente. Para Chomsky, lo interesante es lo mental, la realidad mental del lenguaje, el conocimiento lingüístico que tenemos en nuestra mente, más que las reglas, más que el concepto de reglas definidas del lenguaje, ¿no? Chomsky hace una diferenciación de dos elementos. Por un lado está competence. Competence refers to the individual knowledge of a speaker of a given language, that is, the actual mental abstractions of the language. Y luego performance. It's very similar to Saussure's parole and is the actual usage of language in specific situations. Es decir, la competencia, competence, es el conocimiento individual que tú tienes del lenguaje. Mientras que Lange es el sistema de reglas abstracto que rige el lenguaje. La competencia, competence, para Chomsky, la diferencia que hace Chomsky de dos elementos para aclararse un poco, es competence, y dice, esto es el conjunto de conocimientos, es el conocimiento que tú tienes de la lengua. Tu abstracción mental, lo que tú en la mente sabes, tu conocimiento sobre las reglas. Individual knowledge of the language. Esto se llama internal language, tu lengua interna, tu conocimiento interno de la lengua. Lo que tú sabes de la lengua, tu conocimiento y tu intuición sobre el lenguaje, para saber lo que está bien y lo que está mal. Y luego tenemos la performance, que es el lenguaje externo, external language. Competence, que viene de tu universal grammar y de este concepto de los deep structures. Esto es competence, tu conocimiento de la lengua, mi competencia, ¿no? Cuando alguien habla muy inglés, cuando alguien sabe mucho inglés, tiene una buena competencia lingüística, ¿no? Pues, competence, tu conocimiento individual de la lengua, lo que tú como individuo sabes de la lengua, o la intuición que tú tienes sobre ella para hablarla correctamente, para poder hablarla, conocer y para reconocer la corrección gramatical. Por otra parte tenemos la performance, que es luego tú cómo hablas, tu efecto de hablar individual, que puede tener errores, puede que te salga mejor o peor, puedes repetirte, vamos, hay una capacidad infinita de errores. Los hablantes nativos tienen plena competencia de su lengua, más o menos, se espera que tengan una casi competencia plena, ¿no? Porque competencia plena, mínimo, se la saben. Los mínimos saben reconocer lo que está bien y lo que está mal. Otra cosa es que sepan explicarte por qué. Pero la intuición, que es parte de la competence, la tienen. Pero luego cuando hablan se pueden cometer errores. Luego cuando hacen la performance se pueden equivocar. Y ahí se diferencian dos tipos de errores. Los errores competenciales y los errores performáticos. Competence error y performance error. Si yo hablando aquí en el audio me repito las palabras o me quedo así y empiezo una oración pero empiezo una oración y entonces me cambio y me voy así cambiando, y todo esto son errores performáticos, porque yo sé cómo se habla el castellano. Si yo digo, me gusta, ¿cómo se llama? Esa oración no es gramatical. Me gusta, ¿cómo se llama? Me gusta, ¿cómo se llama? Esa oración no es gramatical, pero no me he equivocado porque no sepa hablar el lenguaje, porque me falte competencia. Es un error performático. Entonces, puede ser que nos ponga, bueno, algunos, yo qué sé,
un hablante nativo ha dicho esta oración. ¿Pertenece a un error competencial o a un error performático? Y tú tengas que pues, marcarlos en un tipo test, por ejemplo, ¿no? Y decir, mira, se trata de un error performático porque este hablante se espera, consideramos que tiene plena competencia, porque es nativo, pero ha cometido un error de comienzo false start, ¿no? Que empiezas con una y al final te cambias a otra. Y vas jugando ahí con ese error, ¿no? Repeticiones, false start. Cuando alguien dice, yo creo, bueno, me parece, sin ninguna duda, y hace varios arranques, como que la moto no arranca, pues eso es un error performático, sobre todo pues si es un native speaker. Pero claro, si no es nativo y te está hablando en inglés, y dice, I like, y quiere decir going to the cinema, pero no sabes si es ing o to infinitive, eso es un error competencial. Porque no está hablando, no está continuando su oración, no está cometiendo un error, no por un fallo del momento accidental, sino porque le carece de las competencias, ¿no? Como profesor, como profesores, la figura del profesor tiene que intentar reconocer si el error es competencial o performático. La conclusión. Bueno, también todas las pronunciaciones erróneas también son errores performáticos generalmente. El generativismo dice, naturaleza biológica del lenguaje, es innato del ser humano. Naces con un general mental abstract template, ¿no? Una general abstract template, facultad mental abstracta, mental abstract faculty template, que tú tienes que dejar claro que es mental y abstracto de cojones. Extremely general and abstract template of linguistic knowledge, universal grammar. Tú naces con un libro de instrucciones, universal grammar. Y ese libro de instrucciones, esa facultad mental abstracta, abstract mental faculty, que es universal grammar, desde tu infancia se transforma de arriba abajo, ¿no? De lo abstracto a lo concreto, en el lenguaje que tú hablas luego, o las lenguas a las que estás expuesto. Para transformarse, para adquirir conocimiento lingüístico, para definir esta molde abstracto en una lengua concreta, tú recibes inputs que se filtran mediante un mecanismo mental, un módulo separado, en un módulo separado del cerebro, que es el Language Acquisition Device, que te ayuda a filtrar esta información, ¿no? El lenguaje ocurre en un independent module of cognition, ¿no? En un módulo separado de la cognición, un módulo separado, no sé cómo lo ponía por aquí. Separate module of the mind, un módulo separado de la mente, donde está el Universal Grammar y el Language Acquisition Device. Y la creatividad lingüística, todo. Entonces, naces con este molde, que es la gramática universal, y gracias a un mecanismo mental innato, que es el Language Acquisition Device, tú eres capaz de adquirir conocimiento lingüístico, de moldear esa Universal Grammar a partir del input, es decir, a partir de la información que tú recibes cuando escuchas el lenguaje, a pesar de que tenga poca calidad lo que tú estás escuchando o que tenga errores, ¿no? Porque sea poco y de baja calidad. The Language Acquisition Device is an abstract mental faculty, an abstract mental mechanism that helps us generating linguistic knowledge from a small amount of experience and a small amount of low quality experiences, ¿no? O inputs. Te dan
conjunto de inputs pequeño y de baja calidad, y gracias al Language Acquisition Device tú lo filtras y puedes generar conocimiento lingüístico, pues, moldeando tu Universal Grammar, ¿no? Con la que has nacido, que es innata. Y respecto al concepto de Generative Grammar, pues, o sea, desde el concepto de Lange y Parol, el generativismo concibe el concepto de competence, que es tu conocimiento e intuición individual de la corrección gramatical, respecto a la performance, que es como tú luego hablas. Y establecen el concepto también de recursividad, que no está dentro de estos dos, pero está muy relacionado, porque tú tienes tu competencia, que te permite conocer las estructuras profundas del lenguaje, tú tienes las deep structures, tú sabes sintaxis, o la intuyes, luego tienes creatividad, y eso da lugar a la surface structure. Tú tienes un nivel de competencia, un conocimiento individual sobre las estructuras profundas del lenguaje, sobre las reglas abstractas del lenguaje, o una intuición, lo juntas con tu creatividad y te da lugar a un número infinito de posibilidades de surface structures, de reglas, de elementos concretos, de frases concretas, de ejemplos. Ese proceso de generación de frases es la recursividad, y es cómo explica el generativismo que se genera el lenguaje. Aquí está una página con la suma esta que he hecho. Y luego, Universal Grammar, extremely general and abstract template of linguistic knowledge that we are born with. That we are born with. And it's a separate module of the mind. Linguistic Acquisition Device, or LAD. Innate mental mechanism that help us developing linguistic knowledge from a reduced number of low-quality experiences. Bueno, sí es experience. Linguistic creativity, the ability to produce and understand new and original sentences. Competence, intuition and individual knowledge of a speaker about a language, or concerning a language. Intuition and individual knowledge, we have as speakers of a language to judge whether a sentence is grammatically correct or not. La competencia es la intuición o conocimiento que te permite juzgar si una oración es correcta gramaticalmente o no. Luego, performance, individual and particular use of a language. Aquí nos quedaría poner la deep structure, que es abstract rules, abstract rule of the rules of the language structure, organization of the language, abstract rules of organizing the language, y luego la surface structure, que son los ejemplos, ¿no? Los usos particulares. Sí, las deep structures son las reglas abstractas, the abstract rules that we follow to create language, the conceptual rules, y luego la surface structure no es tanto la sintaxis abstracta, the abstract syntax and grammar of the language, sino los ejemplos particulares, ¿no? Y pues voy a añadir las definiciones de deep structure y surface structure. Y ya con eso tendríamos el generativismo.